Buenos días, hermanos. Buenos días. Lucas 12:49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Señor, gracias por tu bendita palabra, tu poderosa palabra. Señor, concédeme la unción del Espíritu Santo para predicar fielmente las Escrituras. Amén. Predicando de parte tuya y delante tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama Fuego vine a echar en la tierra. Palabras de Cristo, hermanos. ¿Qué es ese fuego que Cristo vino a echar en la tierra? Dice John Hill. El Evangelio, hermanos, es como fuego, porque da luz y da calor, hermanos. Hace arder los corazones del pueblo de Dios, hermano, pero también angustia y atormenta a los impíos. La palabra de Dios se compara como fuego en muchos lados. El celo por ella haría que muchos se opongan con agudas contiendas, hermanos. Habría persecución por causa del Evangelio, llamada a veces prueba de fuego esa persecución, porque prueba al hombre, nos prueba por medio de esa persecución, como se prueba el oro en el fuego, hermano. Prueba nuestros principios y nuestra profesión de fe. El Espíritu Santo, hermanos, bautizaría con fuego. Cristo en el verso siguiente habla del bautismo de sus padecimientos. Dice, con un bautismo debo ser bautizado. Sigue diciendo aquí la cita, ¿y qué quiero? ¿Y qué quiero? ¿Qué diré de este fuego? Es como si estuviera diciendo Cristo, ¿qué debo desear y orar? ¿Qué sería agradable a mí si ya se ha encendido? ¿Qué se ha encendido? Si ya se ha encendido, ¿qué quiere decir? Que el Evangelio fue predicado con entusiasmo por sus discípulos y defendido celosamente después de su muerte y resurrección. O sea, a partir de ese momento ya estaba encendido y seguiría encendiendo el mundo, hermanos. Se levantaría una persecución ardiente que ahora comenzaba a causa de esa predicación poderosa de fuego. El Espíritu Santo descendería más adelante en lenguas repartidas como de fuego, hermanos. Entonces, hermanos, eso lo decía John Hill. John Trapp, un puritano también, dice que este fuego también es el Evangelio. Todos coinciden en eso. Cristo es el guardián del Evangelio. Él cita a Calvino cuando le dijo esas palabras al rey francés, que Cristo es el guardián del Evangelio, no el Papa, no la Iglesia de Roma. Amén. El Evangelio confronta, arde, trastorna, porque padece, porque causa persecución de los hombres impíos y malvados. Y él dice algo particular acá. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Que dice la cita. Él dice que es que se encienda. Es como si Cristo estuviera diciendo que se encienda tan pronto como quiera. Estoy contento. Sé que saldrá mucho bien de ello. Amén. Hermanos, qué palabras tan confrontantes, tan contrastantes, con el mensaje que se da hoy en el mundo del Evangelio. Un mensaje de paz, amor, unidad, una falsa paz, un falso amor, una falsa unidad. Porque no es que el Evangelio no hable de paz, no hable de amor, ni hable de unidad. Pero es una falsa paz, un falso amor y una falsa unidad la que hoy se enseña, se predica. Un evangelio que no confronta, hermanos. Un evangelio que no sala. Un evangelio que no arde, que no alumbra. Un evangelio donde no hay fuego, hermanos. Un evangelio de azúcar, o como diría Spurgeon, un evangelio como si fuéramos el caramelo de la tierra y no la sal de la tierra. Un Cristo hippie, lo digo muchas veces, de paz y amor. Un hippie de paz y amor. Hermanos, hoy estamos en tiempos de ecumenismo, tiempos de Navidad, celebrando algo que nada tiene que ver con nuestro Redentor, amén, con Cristo. Bueno, hermanos, de eso más o menos se trata el sermón hoy. Hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a hablar del fuego del Evangelio, hermanos. En el segundo capítulo vamos a ver que fuego vino a echar en la tierra Cristo. Y en el tercer capítulo, fuego seguirá habiendo en la tierra, hermanos. Seguirá habiendo en la tierra fuego. Primer capítulo, hermanos, el fuego del Evangelio. El fuego del Evangelio.
fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Hermanos, Cristo vino al mundo a proclamar su evangelio. Y este trae fuego, fuego. Pues su mensaje es fuego. Trae disensión, rechazo, enemistad, división. El mundo no lo tolera, hermanos. Su evangelio de fuego trastorna el mundo, la familia, la sociedad, al impío, hermanos. Cristo vino a traer este fuego a la tierra. Amén. Él nos advierte que estas cosas van a pasar. Y ya vamos a ver qué cosas van a pasar y en el contexto en que les está diciendo. Vamos al contexto, a Lucas 12. Voy a leer del 49 al 53. ¿Qué pasaría porque Cristo trae ese fuego a la tierra? ¿Qué iba a pasar? El Señor advierte lo que pasaría con su mensaje. Traería fuego, un fuego que no podían soportar, hermanos. Que no podían soportar. Hermanos, dice verso 49 de Lucas 12. La cita base: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? Sigue diciendo: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Amén. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Amén. Despertemos, hermano, esto es el evangelio. Amén. Yo sé que el Señor también trajo paz, pero da paz a aquellos que se arrepienten. ¿Sí me entienden, hermano? No es esa paz que el mundo no puede dar, hermano, y que predica el mundo. Hermanos, esta cita está después de la levadura de los fariseos. Si usted lee el capítulo 12, a quien se debe temer, el confesar y negarlo delante de los hombres, el rico insensato, el afán y la ansiedad, los tesoros en el cielo, el siervo vigilante, el siervo infiel. Y antes de que les dice que distingáis el tiempo en el que están y de que nos arreglemos con nuestro adversario. Realmente, hermanos, si usted lo mira, porque eso también está en Marcos, no está contando una historia allí. No es que venga hablando de algo y siga hablando de eso. Son como temas ahí sueltos, digámoslo así, que están en otros lados. Porque Marcos no viene diciendo lo mismo, hermanos. Pero del 49 al 53 sí cuenta una sola historia, sí está contando una sola historia. Hermano, finalmente, ¿qué estaba pasando? Allí en esos versos 49 al 53, Cristo estaba con sus discípulos y pronto partiría, hermanos. Eso es lo que más o menos en ese contexto está. Pronto partiría al cielo, hermanos. Resucitaría de los muertos y ascendería al cielo. Hermano, ¿por qué les dice estas palabras? ¿Por qué les está diciendo estas palabras? Bueno, hermanos, les está advirtiendo a sus discípulos que se prepararan para lo que vendría a partir de ese momento y después de que Él resucitaría. Que vendría, se lo dice ahí, lo acabamos de leer, vendría rechazo familiar principalmente, pero también nacional. Persecuciones, hermanos, por seguir anunciando su mensaje, el fuego del evangelio, hermanos. Matthew Henry dice con estas citas: introducir la dispensación del evangelio produciría desolación, dice. No es que sea la tendencia de la religión de Cristo, que es pura, pacífica y amable. O sea, no es que sea ese propósito, pero su efecto es contrario al orgullo y a la lujuria del hombre, hermanos. Se da por hecho, hermano. Es decir, el evangelio, como apunta al corazón y a los pecados del ser humano, genera eso. No es que el propósito sea ese, pero lo genera, hermanos. Habrá una amplia difusión del evangelio, sigue diciendo Matthew Henry, pero antes Cristo tiene un bautismo con el cual ser bautizado, que es diferente al bautismo de agua y el bautismo del Espíritu. Debe soportar sufrimientos y muertes. Es ese bautismo que Cristo está hablando allí. Hermanos, debemos ser celosos, lo sigue diciendo Matthew Henry, en dar a conocer la verdad. Pues aunque se susciten divisiones y la propia familia del hombre sea nuestra enemiga, es el medio por el cual los pecadores se convertirán
y Dios será glorificado. Amén. Entonces yo le decía, no era en Marcos la concordancia, es en Mateo, disculpen, Mateo 10 del 34 al 36. Ahí dice, digamos, para agregar, que dice no he venido para traer paz, aquí dice sino espada, en el que acabamos de leer dice disensión, dice porque he venido para poner disensión, aquí dice, en la que leímos ahorita dice, de aquí en adelante dos estarán contra tres en conflicto en una familia. Aquí dice, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Sigue diciendo, en el mismo contexto, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará, hermanos. Miren lo que dice Charles Spurgeon también con respecto a este contexto, en un sermón que se llama Fuego, la necesidad de los tiempos. Fuego, la necesidad de los tiempos. Nuestro Señor estaba aludiendo aquí a la oposición y persecución que provocaría el Evangelio. Esto queda claro por el contexto. Yo no he venido a traer paz a la tierra, o no he venido, sino disensión, en el que declara que no ha venido a traer paz a la tierra sino espada, y por los pasajes paralelos en otros evangelios que ya lo leímos, donde nuestro Señor advierte a sus discípulos que deben esperar persecución, hermanos. Da testimonio que el evangelio es cosa ardiente, ferviente, llameante, un tema de entusiasmo, hermano, de intensa devoción, que excita las almas de los hombres y las conmueve hasta lo más bajo, y por esta razón principalmente suscita hostilidad, hermanos. Eso pasa, hermanos, cuando se predica fielmente la palabra. Eso es lo que normalmente pasa en el mundo. Hay unos que escuchan, reciben fácilmente. Sí, hermano, eso pasa, eso también pasa, pero lo normal es que el mundo lo rechaza de manera general. Hermanos, la palabra es fuego, hermanos, y así se compara la palabra de Dios en muchos lados. Como yo les decía, es fuego esa palabra porque Dios es fuego, porque nuestro Dios es fuego consumidor, hermanos. Entonces es un atributo de Dios, ese fuego de Dios. Su palabra también es fuego. Su palabra es como fuego, hermano, confronta, arde. La palabra de Dios no lisonjea al corazón rebelde y orgulloso. A ese no lo lisonjea. Al creyente verdadero que quiere servir al Señor, claro que lo consuela muchas veces. Pero al corazón rebelde y orgulloso, no lo está lisonjeando. Así lo dice el profeta Jeremías a los falsos profetas. En Jeremías 23, del 29 al 32, voy a leer unas partes, no es toda. Sé que todos hemos leído esta cita. Dice Jeremías, en palabras de Jeremías, pero es palabra de Dios. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como fuego, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué es la piedra? El corazón rebelde, el corazón de piedra del ser humano. Sigue diciendo más adelante en el verso 31, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Los falsos profetas. He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, hermano. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Esas lisonjas no ayudan al pueblo de Dios. Ayudan es a endurecerlo más, a que ame más el mundo, a que se justifique más en sus pecados, pero no ayudan a que se aparten de sus malos caminos. Hermanos, Pablo dice cosas similares con otras palabras. Dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, locura. Dice más adelante que los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Dice que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dice que para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Arde porque arde ese fuego. Para algunos tropiezan, otros locura.
un escándalo lo que predican los cristianos. Hermanos, ¿por qué, hermanos? Mire, el hombre nace muerto espiritualmente. El hombre peca desde que nace. Es más, el hombre peca aún desde la matriz. Dice que en pecado fue concebido, hermanos. Su consecuencia, hermanos, es la condenación eterna porque, peca desde que nace. Él quebranta la ley de Dios muchas veces, hermano. El hombre se compara con los 10 mandamientos y los viola todo el tiempo, hermanos. Él desprecia a Dios. Él no busca a Dios. Él no es justo, hermano, dice la Biblia. Desprecia al Señor, sus mandatos. El hombre no es justo, no es bueno. No hace lo bueno sin Cristo. Nadie puede hacer lo bueno sin Cristo. Digamos que pueden hacer algunas cosas buenas, pero hermano, son obras de justicia propia y son inmundicia delante del Señor. Su consecuencia es la condenación eterna, hermanos. Esa es la consecuencia, porque la paga del pecado es muerte, es la muerte. El hombre, hermano, está perdido sin ninguna esperanza de salvación en sí mismo. No tiene esperanza en sus propias obras, no tiene esperanza en hacer ritos para salvarse. Tampoco tiene esperanza en nadie diferente de él. No tiene esperanza en ningún hombre, en ningún ángel, ni en otros dioses, hermano. Hermano, entonces finalmente, ¿qué es el evangelio si el hombre está así muerto? Es las buenas nuevas de salvación para los pecadores, hermano. Son buenas nuevas de salvación del infierno y de la esclavitud del pecado. ¿Qué muestra entonces el evangelio? Eso es lo que declara el evangelio. Buenas nuevas de salvación. ¿Qué muestra el evangelio? ¿Qué nos muestra el evangelio cuando lo predicamos? Nos muestra la condición caída del ser humano, su estado de depravación y de enemistad contra Dios, y que su única esperanza de salvación la encuentra en Jesucristo, hermanos. Amén. Pero, hermano, una cosa es qué es el evangelio, otra es qué muestra el evangelio, pero qué demanda el evangelio, hermanos. ¿Cuáles son las demandas del evangelio? Hermano, las demandas del evangelio son una entrega total a quien puede salvarlo, a Cristo. Esa es la demanda del evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esas son las demandas del evangelio. Una obediencia, un morir, un negarse. Hermano, por tanto, ¿qué produce el evangelio? ¿Qué hace el evangelio? O no, más bien, ¿qué hace el evangelio cuando se predica? Bueno, hermanos, arde. De muchas maneras arde. Por un lado, confronta el corazón orgulloso, rebelde, amador del pecado, del mundo y de la buena vida. Confronta ese corazón. Pero también, hermanos, por otro lado, cambia el corazón, hermanos, de los que lo reciben por la fe. Lo cambia a un corazón de carne, lo vuelve manso, obediente, amador de Dios y las cosas santas. Eso hace el evangelio. Entonces, por tanto, ¿qué pasaba cuando predicaban el evangelio los discípulos y Cristo, hermanos? Bueno, hermano, había fuego, hermanos. Ardía en el corazón de quienes llevaban el mensaje por un lado, porque estaban llenos de fuego, de ardor, del celo del Señor. Pero también ardía el corazón de los que lo oían de dos maneras. Los que lo aceptaban ese mensaje, los que recibían ese mensaje, se compungían y se arrepentían, hermanos. Pero también los que lo rechazaban les producía fuego, porque había ira, enojo, hermanos. Es como cuando Pablo dice que cuando se predica el evangelio es olor de vida para algunos y olor de muerte para otros, hermanos. Pero el evangelio finalmente no termina siendo indiferente a nadie, hermanos. Hay algo, produce allí, hermanos. Hermanos, por eso la Biblia dice que su palabra no vuelve vacía, hermanos. Y no es que no vuelva vacía y no utilicemos malas escrituras, en el sentido de que yo le prediqué a mi tía, se va a salvar porque la palabra no vuelve vacía. No, hermano, es que es olor de vida para algunos y olor de muerte para otros. No vuelve vacía, porque si la recibe, bueno, gloria al Señor, no vuelve vacía. Pero si no la recibe, va a ser testimonio en el día del juicio, hermanos. Hermanos, por eso Cristo fuego vino a echar
a la tierra. Ese era el mensaje que Cristo predicaba. Una demanda: arrepentidos o moriréis. Se entregan a mí o la ira de Dios está sobre ustedes. Porque el que cree en mí tiene vida eterna, dijo Cristo. Amén. Pero el que me rechaza, la ira de Dios está sobre su alma, sobre su vida, por la eternidad. Segundo capítulo, hermano. Fuego vino a echar a la tierra Cristo. Dice Cristo: fuego vine a echar a la tierra, en la tierra. Hermanos, cuando Cristo vino con su mensaje, trastornó al mundo, hermanos. Muchos lo recibieron y siguieron ese mensaje. Recibieron a Cristo y lo siguieron también a Él. Pero muchos más se enfurecieron, se enojaron, se llenaron de ira, les crujieron los dientes y aprobaron su muerte y crucifixión en la cruz. Su pueblo, hermanos, también llevó este mismo mensaje, sus discípulos. Y también causó la misma conmoción en ese entonces, hermano. Mire, leamos vamos otra vez al contexto, a Lucas 12, verso 51. 2 versos después de la cita base. Ya la leímos, pero la voy a volver a leer. Nos muestra que Cristo trae fuego a la tierra. Su mensaje trajo división, conflicto, guerra entre su pueblo y el mundo. Dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Disensión. O sea, conflicto, división, guerras entre el que habla y entre el que lo escucha. Hermanos, el evangelio de Cristo trajo disensión, porque el fuego vino a echar a la tierra. Trajo disensión, ¿cómo, hermano? De muchas maneras. Entre las familias judías. En las familias judías, el evangelio de Cristo trajo disensión, porque muchos judíos empezaron a convertir al cristianismo. Trajo disensión dentro del judaísmo. Ojo que dije familias judías. Aquí estoy hablando del judaísmo, porque algunos fariseos se convirtieron, algunos recaudadores de impuestos se convirtieron, algunos empezaban a pelear entre saduceos y fariseos por lo que decía Cristo. Pero, hermano, también trajo disensión en el imperio romano, todos sabemos. Ellos trastornaron el mundo con ese mensaje. Cristo trastornó. Recuerde que se unen el imperio romano, el poder político, el poder religioso con los fariseos y el pueblo, hermanos. Hermanos, pero también trajo disensión entre los seguidores de Cristo y los judíos, ¿no? Entre seguidor de Cristo y los judíos. Entre discípulos de Cristo y fariseos o líderes religiosos. Cuando digo discípulos me refiero a los 12, a esas personas que tenían liderazgo dentro de la iglesia. Entre ellos y los fariseos, que eran los líderes religiosos. Entre paganos e iglesia neotestamentaria, ¿no es cierto? Entre apóstoles genuinos y falsos apóstoles y falsos maestros. Trajo disensión el evangelio de Cristo. Hermanos, esto ya se sabía, esto estaba confirmado por las escrituras, o más bien profetizado en las escrituras y confirmado cuando Cristo vino. Isaías, por ejemplo, había profetizado que el Mesías vendría a herir a los moradores de la tierra. Dice, y herirá a la tierra con la vara de su boca, porque fuego vino a traer a la tierra, y con el espíritu de sus labios matará al impío, hermanos. Nos dice Malaquías que el tiempo de su venida sería como fuego purificador y que no podrían soportar este mensaje. Dice Malaquías 3 del 2 al 3, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y también con el pueblo de Dios dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Por un lado, matando y condenando, es decir, juzgando, y por el otro lado, perfeccionando, hermano, pero en los dos lados hay fuego. Dice la palabra de Dios que Cristo vendría a bautizar con fuego a su pueblo, hermanos. Lo dice Juan el Bautista en Mateo 3:11.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, hermanos. Y fuego. Hermanos, Cristo vino a traer fuego a la tierra. Hermano, y también que María, y Él lo advierte, o sea, Él advierte esas palabras, las dice Juan el Bautista, pero Él advierte, es lo que iba a hacer Cristo, que Él quemaría con fuego eterno a los que lo rechacen. Ese era el mensaje que Él venía a traer. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará con paja en fuego que nunca se apagará. Era un mensaje de fuego, hermano. No era un mensaje de lisonjas, de palmaditas en la espalda. Era un mensaje de declaración, de un ultimátum. O se entrega a mí y se arrepiente de sus pecados, o muere y se condena eternamente y arde en el infierno. Hermanos, Cristo dice la palabra que vendría en juicio ardiente como un horno sobre la nación judía y también sobre el mundo. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, hermanos. Hermanos, Cristo vino a traer fuego a la tierra. También lo demuestra con muchas situaciones que en su vida y en su ministerio. Por ejemplo, echó fuego en el templo, sacó a los mercaderes que comercializaban con la fe, y haciendo un azote de cuerdas, eso está en Juan 2, 15 al 16, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Imagínense ese alboroto cuando Cristo llega con un azote de cuerdas y les tumba las mesas. Fuego vino a traer a la tierra. Nada de buenas costumbres allí. Nada de buenas costumbres. Fuego vino a traer a la tierra. Lo sacó. Era justo que lo sacara. Porque les dijo ellos que ellos estaban convirtiendo la casa de Dios en una cueva de ladrones. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Imagínense el escándalo, insisto. Fue un escándalo, hermanos, eso que Cristo hizo allí. Mire, otro escándalo en plena plaza pública. Les dice a los líderes religiosos palabras como estas, delante de todo el mundo: hipócritas, guías ciegos, insensatos y ciegos, necios y ciegos, fariseos ciegos, sepulcros blanqueados, que estaban llenos de huesos muertos y toda inmundicia, llenos de hipocresía e iniquidad, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación en el infierno? Y les dijo también: asesinos, matadores, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis. Era un escándalo lo que Cristo estaba haciendo. Cristo, cuando viene al mundo, escandaliza al mundo. Es un escándalo, hermanos, cuando Cristo viene. Hermanos, y sigue lanzando fuego. Lanzó juicio de fuego sobre Jerusalén. He aquí, vuestra casa os he dejado desierta. Os es dejada desierta. Porque 70 o 40 años después, más o menos, iba a ser destruido y quemado ese templo. Y lanzó ese juicio sobre ellos, hermanos. Juicio de fuego sobre Jerusalén. Ay, hermanos, su mensaje era fuego. Era un escándalo lo que predicaba Cristo. Por eso todos los judíos ardían de ira y lo querían matar. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. En una sinagoga arma un escándalo Cristo. Predica y se escandalizan todos esos fariseos y líderes judíos. ¿Cuánto nos falta para seguir las pisadas de Cristo? Por eso Herodes quería matarlo.
Por eso también Herodes, sí, quería matarlo, porque Cristo no se quiso rendir a él. ¿Recuerdan? Mire lo que le responde. O mire lo que le dicen y mire lo que le responde. En Lucas 13, 31-32 dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Me vale 5 lo que usted me está diciendo. Le está diciendo Cristo: no me interesa. Vaya y dígale a ese que lo mandó, a esa aquella zorra, que yo voy a seguir predicando el evangelio, voy a terminar mi obra. Cristo trajo fuego con su evangelio, hermanos. El mundo no podía tolerar su mensaje, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas, hermanos. Sus obras son malas. Por eso el mundo aborrece a Cristo, porque le dice: lo que ustedes hacen está mal. Esta celebración de hoy, Cristo les está diciendo: está mal. Eso se llama idolatría. Está mal. Yo no mandé esa celebración. Así usted me diga que lo hacen en el nombre mío. Ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, vámonos a algunos que precedieron a Cristo también trajeron fuego a la tierra, y los que lo escuchaban no lo podían soportar. Por ejemplo, Elías turbó a Acab, al rey Acab. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, eso está en 1 Reyes 18, 17 al 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Por qué le está diciendo? Porque estaba turbado Acab. No soportaba lo que Elías decía. Y le dice que usted es un idólatra. Usted sigue a los Baales. Jeremías ardía en fuego cada vez que hablaba. Ardía en fuego y cada vez que hablaba, o muchas veces cuando hablaba, lo querían matar. Jeremías 20, del 8 al 9 dice: porque cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él. En un momento ya no quería seguir anunciando, porque siempre que hablaba se encendía el fuego, hermanos. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Me acordaba ahorita de la canción, no tengo la cita. Él dice, es como si Jeremías dice: yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. ¿Sí me entiende? Así nos pasa a los cristianos muchas veces. Sigamos, hermano. Estoy hablando de los que precedieron a Cristo, o de algunos que precedieron. No puedo traerlos a todos. Juan el Bautista era fuego, hermanos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, dice la Biblia, Juan 5:35. Antorcha que ardía y alumbraba. Era fuego, ardía, era sal, quemaba la herida, hermanos, con lo que decía. Juan el Bautista reprendió a los fariseos y saduceos hipócritas que venían a su bautismo para justificarse por medio de ese rito, y les advierte del fuego eterno y les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y miren, le sigue diciendo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Sigamos con Juan el Bautista. Confrontó al rey Herodes por adúltero, hermanos. Y como a Cristo también quiso matarlo. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Entonces, muchas veces, hermanos, estos pastores que tienen contacto con los reyes, hermano, bueno, sería una buena oportunidad para seguir el ejemplo de Juan el Bautista. Hermanos,
muchos más trajeron fuego a la tierra. Nos dice Hebreos 11, 32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Manos, escandalizaron al mundo, por lo menos en la parte donde estaban. Aquí habla del Antiguo Testamento. Hermanos, posterior a Cristo, sus discípulos también trajeron fuego a la tierra. Joel había anunciado la promesa del Espíritu Santo que traería el Evangelio de Cristo con fuego, hermanos. Lo dice en Joel 2, 30 al 31 y se cumple en Hechos 2, 19 al 20. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Hermanos, eso se cumple en Pentecostés, se empieza a cumplir en Pentecostés. Y la iglesia, hermanos, del Nuevo Testamento trajo fuego a la tierra. Mire cómo lo traía, o de muchas maneras. Pero en unos lados nos dice que llenó a Jerusalén con la doctrina de Cristo. En Hechos 5, 27 al 29, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. O sea, no es que se quedaron calladitos, no es que dijeron no, que no nos vean. No, hermano, ellos más los perseguían, más predicaban el evangelio. Y más adelante le dice, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Llenaron Jerusalén de la doctrina de Cristo, del fuego del evangelio de Cristo. Amén. Hermano, la iglesia neotestamentaria trastornó el imperio romano, yo les decía. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón, eso está en Hechos 17, y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mire, ya sabían quiénes eran. Esos que están por allá por todo lado también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hermanos, nosotros también contradecimos los decretos del Estado cuando van contra Cristo, porque ellos no son nuestros reyes. Amén. Nuestro rey es Cristo y a Cristo obedecemos, hermanos. Hermanos, el mensaje de Esteban hizo crujir los dientes de los judíos. Por eso dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero mire lo que les venía diciendo. Yo también se los he dicho en otras ocasiones. Eso está en el capítulo 7 de Hechos. Venían y en el 51, mire que Esteban le venía hablando, digámoslo así, les viene contando la historia. Les viene diciendo todo lo que era Cristo y las promesas que se cumplen en Cristo. O sea, dichas en la palabra y que se cumplen en Cristo. Y todo estaba bien hasta ahí, hermanos. Todo estaba bien. Y él dice en el 51, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Los amorosos del evangelio podrían decir: Esteban,
pero lo estaban escuchando. ¿Para qué se puso a decir eso, Esteban? No era el momento. Ya lo estaban escuchando, ya les había hablado. No era el momento de clavar la espada, Esteban. Hermano, por eso Pablo y los demás en la iglesia del Nuevo Testamento eran fuego, eran considerados una plaga en todo Asia, en todo el Imperio Romano, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Eran una plaga, la iglesia de Cristo, una gloriosa plaga, hermano. Una bendita plaga que cura del pecado, hermanos. Hermano, Cristo y sus seguidores definitivamente vinieron a traer fuego a la tierra. Vamos al tercer capítulo. Fuego seguirá habiendo en la tierra. Cristo lo trajeron los profetas, Cristo lo trajo. Sus seguidores lo trajeron, sus discípulos de la iglesia del Nuevo Testamento. Y nosotros también debemos seguir llevando el fuego del evangelio, porque fuego seguirá habiendo en la tierra. Dice, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, se encendió en ese momento y se seguirá encendiendo hasta que entre el último de los gentiles, hermanos. El evangelio de Cristo seguirá siendo fuego, hermanos. Seguirá encendiendo la tierra, su pueblo seguirá llevando su mensaje, porque dice la Biblia que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Amén. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, hermano. Amén. El cristianismo nunca, hermano, se lo he dicho 1000 veces, nunca se va a acabar. El cristianismo se puede acabar, lo que van a caer imperios, va a caer todo, pero el cristianismo prevalece eternamente, hermanos. Amén. Porque cuando Cristo venga se lleva a los cristianos y únicamente a los cristianos a su reino y a su gloria, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, seguirá encendiéndose el fuego, hermanos. Mire, vamos al verso 52 al 53 de Lucas 12. Seguirá habiendo disensión, rechazo y división, hermanos. Preparémonos, sigámonos preparando. Versos 52 al 53. Porque de aquí en adelante, mire, de aquí en adelante, de este momento en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Hermanos, la familia, escúchenme bien. Aquí habla sobre todo de la familia, ¿no? La familia fue la primera institución humana creada por Dios. Está en Génesis. Fue creada incluso antes de la iglesia y de cualquier gobierno civil, hermanos. Por tanto, para el Señor, la familia está en los lugares de más alta estima, hermanos. Sin embargo, cuando la familia se oponga o sea un estorbo para seguir al Señor fielmente, debemos ponerla de lado, hermanos. No podemos ponerla por encima de Dios. No podemos erigirla como un ídolo, hermanos. Y eso debe quedar siempre claro, hermanos. Porque la familia no es primero es el Señor, hermanos. Amén. Hermanos, seguirá habiendo disensión. Hoy sigue habiendo disensión en las familias, hermanos. Esposos y esposas. Hay disensión en las familias cuando un esposo es creyente y el otro no. Hay disensión, hermanos. Aquí lo hemos vivido. Hay disensión entre padres e hijos. Madres e hijas. O madres e hijos o padres e hijas. Entre hermanos hay disensión. Entre familiares. ¿No le ha pasado? Si aquí a alguien nunca le pasa este tipo de cosas, no sé usted qué está haciendo. Está inutilizando la tierra. Sigue habiendo disensión en naciones y reinos, hermano. Ha habido disensiones entre naciones y reinos por la causa de Cristo.
Sigue habiendo disensión entre creyentes e impíos en el mundo. Entre cristianos y judíos la sigue habiendo. Entre protestantes y católicos la sigue habiendo. Entre la religión verdadera y la religión falsa. Entre Cristo y el anticristo. Entre los siervos de Dios y los falsos maestros. Entre los nacidos de nuevo y los falsos creyentes. Entre los santos y los tibios. Entre los separados para Dios y los mundanos, hermanos. Sigue habiendo esa disensión, porque de aquí en adelante va a seguir pasando eso, nos lo dice Cristo. Hermanos, Navidad, yo les decía al principio, y aprovechando que estamos en esta época, me sirve de ejemplo, es una época supuestamente de paz, de amor, de unidad, de tolerancia, el espíritu navideño, ¿no es cierto? Hermanos, pero el verdadero evangelio divide, es fuego, condena. Hoy hacen reuniones, ellos se reúnen, anoche se reunieron muchos. Se unieron en yugo desigual, muchos cristianos, ¿no es cierto? Compartieron la mesa de Dios con la mesa de los demonios. Están felices, comiendo, bebiendo, dándose regalos unos a otros, celebrando un bebé en pañales, inofensivo, en un pesebre, hermanos. Pero hermano, si usted se para en medio de una reunión de esas y les predica el evangelio de fuego de Cristo y les dice que son pecadores inmundos, idólatras, enemigos de Dios, que eso que hacen no es honrar a nadie, no es honrar a Cristo, sino que es idolatría y paganismo, y que Dios lo aborrece, todas esas prácticas, que Cristo los observa con sus ojos como llama de fuego, que están bajo la ira del Cordero, que no deberían estar de fiesta, riendo, comiendo ni gozando, sino más bien lamentando y llorando, pues si murieran hoy, alzarían sus ojos en el Hades, en tormentos. Que Cristo vendrá un día en llama de fuego a darle retribución por desobedientes, y que nunca saldrán del infierno, que nunca tendrán una gota de paz. Entonces allí la risa para, hermanos. Ya no hay más risa, hermanos. Su alegría se vuelve ira, enojo y crujir de dientes, hermano. Yo evito esas reuniones, hermanos, si no voy a hablar. Yo no sé, hermanos. O sea, yo no estoy hablando de celebraciones navideñas ni nada de esas. O sea, sí estoy hablando de celebraciones navideñas. Y yo espero que nadie haya hecho celebraciones navideñas. Lo que estoy diciendo es que esto también me puede aplicar para cualquier otro tipo de reuniones, hermano. Hermano, si usted les dice a estos que celebran la Navidad que Cristo no es un bebé indefenso en los brazos de su soberana madre, sino que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que juzgará a los vivos y los muertos, incluido a ellos, ya la cosa cambia, hermanos. Ya la cosa cambia. Hermano, porque los ojos de Cristo son como llama de fuego. Sus ojos son como llama de fuego, dice Apocalipsis, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta gente es tremendamente hipócrita, estos que dicen: ay, es que es una gran oportunidad para predicar el evangelio. ¿Cuántos se han convertido por su predicación del evangelio? ¿A cuántos le predicó anoche? ¿A cuántos llamó al arrepentimiento? No mienta, que eso no es lo que está haciendo. No sean hipócritas. No sean hipócritas. Es mentira lo que dicen. Hermanos, miren lo que dice Spurgeon en ese mismo sermón: fuego, la necesidad de los tiempos. Hermanos, el evangelio de Cristo nunca se unirá a la infidelidad o al papado. Nunca se unirá a la infidelidad o al papado. Nunca entrará en liga con la idolatría. A mí no me vengan a decir que esto es una fiesta cristiana. Yo no me uno en yugo desigual con el anticristo, hermanos, a honrar a Cristo. O sea, ¿cómo podemos hacer eso, hermanos? No puede estar en paz con el error.
Las religiones falsas pueden acostarse una al lado de la otra porque son igualmente una mentira. Y hay una enfermedad entre ellas, pero la religión verdadera nunca descansará hasta que todas las supersticiones sean completamente exterminadas y hasta que el estandarte del Rey eterno, inmortal, invisible, ondee sobre cada mezquita y minarete, templo y santuario, hermanos. El fuego no puede tolerar lo que se puede consumir. Quemará la hojarasca hasta que desaparezca la última partícula, y la verdad de Dios es del mismo tipo, hermanos. Amén. Muchos dicen, la Navidad es un triunfo del cristianismo. No, la Navidad tristemente es un triunfo del papado, hermanos, pero es temporal. Porque un día Cristo, hermano, un día Cristo va a destruir toda la idolatría de la tierra. Amén. Apocalipsis 18, un día va a venir, hermanos, y va a destruir al papado y a todas sus hijas con el resplandor de su venida, hermanos. Hermanos, debemos ser fuego. El cristiano genuino arde por Cristo. El cristiano genuino es celoso por Cristo. En el cristiano genuino hay poder, no su propio poder, sino el poder que habita en él, del Espíritu Santo, porque fue bautizado en fuego, hermanos. Miremos, Eliú estaba lleno de fuego. ¿Recuerdan de Eliú? El que reprende a Job. El único que el Señor no reprende tampoco. O sea, a todos les dice alguna cosa, pero a Eliú no. Eliú estaba lleno de fuego, dice la Biblia, lleno de las palabras de Dios. Dice, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Es que no puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído, hermanos, como el sermón. Sigue diciendo, hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría, hermano. Tremendo, hermanos. Eso, no sabía decir lisonjas. Jeremías no sabía decir lisonjas. Elías no sabía decir lisonjas. Juan el Bautista no sabía decir lisonjas. Ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído, hermano. Insisto con esa frase, con eso que dice la Biblia, además. Hermanos, y usted puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído. Usted puede, mira, dice que como el vino que no tiene respiradero. Pero hermanos, hay muchos que toca obligarlos a que prediquen. Nosotros debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hagámoslo por lo menos a tiempo. No la esquive, no empiece a esquivarla. Sabemos que muchos empiezan y no, esto no es conmigo. Hermano, prediquemos el evangelio, por favor. Prediquémoslo. Si usted no lo predica, hermano, la Biblia dice que vino a hacer que los mudos hablaran. Pídale que abra su boca. Sigamos estos ejemplos. No podemos, los impíos no nos pueden ser, ay, tan linda esa persona. O sea, que nos, o sea, yo estoy hablando, no estoy diciendo que tengamos un mal testimonio con los de afuera, pero hermanos, que nos acusen por cosas incorrectas y no que nos quieran por lo incorrecto, hermanos. Hermanos, el corazón de David se enardecía porque estaba encendido de fuego, hermanos. Dice, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hermano, cuando uno predica es porque hay fuego, hermano. Cuando usted no predica es porque no hay fuego. No hay fuego, hermanos. Pida ese fuego. Amén. Hermano, Jeremías estaba lleno de la ira de Jehová, dice la Biblia. Jeremías 6 del 11 al 12. Estaba lleno de la ira de Jehová. Tremendo, ¿no? Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme, dice. Lo derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra.
dice Jehová. O sea, esas son palabras de Dios, pero en boca de Jeremías. En boca de Jeremías. Es como si Dios, como cuando Pablo dice, como si Dios hablara por medio de nosotros y les dice reconciliados con Dios. Pero hermanos, la iglesia de hoy no es como ellos. La iglesia visible es un hielo, hermano, la iglesia de hoy. La iglesia de hoy no contiende ardientemente por la fe. Es sal desvanecida. No evita la corrupción. Antes hace que haya más corrupción con todas estas cosas. No es fuego que consume el pecado. Se complace con los impíos. No alumbra. La iglesia de hoy, tristemente, hermano, no es columna y baluarte de la verdad. La iglesia de hoy se avergüenza de Cristo y de su palabra, de su mensaje. La iglesia de hoy, los pastores de hoy, en su gran mayoría, tristemente, no le dicen al mundo, así dice el Señor. Les da miedo decir, porque como les dicen que no, aquí no me hable de religión, que no me meta la Biblia. Así dice el Señor. Así debemos hablar siempre nosotros, hermanos. Se avergüenza la iglesia de su mensaje. No arde, no trastorna este mundo, hermano. Es sal desvanecida. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada, hermanos? ¿El mundo con qué? La iglesia de hoy, hermano, está por morir como Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia de hoy es tibia como la Odisea, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, hermanos. Que Dios nos guarde de esto, que Dios nos guarde de ser como Sardis, como la Odisea, hermanos. Que ellos piensen lo que quieran, que nos digan que somos unos contenciosos, una secta, lo que sea, hermanos. Que no tenemos modales, a mí no me importan esas cosas. Amén. Hermano, esta como Sardis, como la Odisea, una iglesia activa, no debe ser la condición y el estado de la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios, y menos en estos tiempos, hermanos, de tanta apostasía. Nuestro corazón debe arder de fuego por Cristo. Y decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, los que iban camino de Emaús con Cristo. Hermanos, el evangelio no solo debe venir en palabras a nosotros, a la iglesia, debe venir en el poder del fuego del Espíritu Santo, como llegó en Hechos, o en el Nuevo Testamento, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. A mí no me hable de las 5 solas, a mí no me hable de las doctrinas de la gracia, a mí no me hable de los padres de la iglesia, a mí no me hable de los prerreformadores, reformadores y puritanos. Si usted es un tibio y se ha congraciado con el mundo, si se ha rendido al papado, si se ha rendido a la bestia, si se la pasa viendo el mundial todo el día, a mí no me hable de esas cosas. Si es un ecuménico, no, hermanos. Todos debemos ser bautizados en ese fuego, hermanos. El que viene tras mí, ya lo leí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego, hermanos. Hermano, todo su pueblo debe ser bautizado en el mismo fuego y poder que fue bautizado Cristo, hermanos. A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, hermanos. Hermano, si no es así, si usted no es así, usted tiene que ser sincero. No tengo fuego, me falta celo del Señor. Bueno, adquiera de ese fuego, adquiera de ese fuego. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Compre de ese fuego, sea celoso y arrepiéntase, porque yo reprendo, dice el Señor, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa es la llamada a la iglesia tibia de hoy. Sean celosos. Les da pena ser celosos.
Uno les predica a los impíos y le dicen, no, yo no soy fanático. Bueno, que lo diga un impío, hermano. Pero la iglesia lo dice. La iglesia piensa así, no se quieren ver mal. Se quieren ver correctos. Se quieren ver respetables. No importa, la iglesia de Cristo nunca fue así, hermano. Mira el Nuevo Testamento. Eran la escoria del mundo, dice la Biblia. Hermanos, debemos seguir trayendo fuego a la tierra. Apocalipsis 11, 7 al 10. Anunciando el mensaje que trajo Cristo sin importar las consecuencias, hermanos. Apocalipsis 11, del 7 al 10. Cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los dos testigos que todos sabemos que es la iglesia, que es el pueblo de Dios. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra los santos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Vivimos en medio de Sodoma y en medio de Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Mire, y aquí hago el énfasis en el 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Si usted, no tengo aquí el verso 11, pero en el verso 11, 12 habla de la segunda venida de Cristo. Por ahí Cristo viene en una Navidad. Por ahí Cristo viene en una Navidad. Cuando todos estén dando regalos unos a otros. Y eso, no estoy poniendo fechas, escúcheme. Digo, por ahí viene en algún momento así. Hermanos, estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Atormentemos al mundo. Atormentémoslo, hermano. No están bien, no están bien. Lo que están haciendo el mundo no está bien. La iglesia hace parte de ese mundo impío, hermanos. La falsa iglesia. No están bien. Allá en Por Su Gracia nos decían, ya no pongan más de eso. Ya no más. Bueno, pues sálganse. Bloquéennos. ¿Qué podemos hacer? Hermanos, hoy usted y yo debemos seguir afirmando una decisión o tomando una decisión. O bien predicar otro evangelio, el del bebé en pañales, el Cristo hippie de paz y amor, el del camino ancho, el del anticristo, el de la tolerancia, la unidad, el respeto y la alabanza del hombre, pero con el fuego de la condenación eterna, eso sí, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. O bien, hermanos, seguir a Cristo, predicando el evangelio de fuego de Cristo. Tomar el camino angosto, afrontar el rechazo, la furia, la burla de familiares, seres queridos, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, y seguir siendo considerados la escoria del mundo, no importa, por ellos y la falsa iglesia, pero eso sí, con la alabanza de Dios y la recompensa eterna. Amén. Sino que el judío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mire, hermano, esto lo estamos estudiando con algunos hermanos. Hermanos, mire, el verdadero evangelio no tiene la alabanza del hombre, pero sí tiene la alabanza de Dios. Amén. El falso evangelio tiene la alabanza del hombre y no tiene la alabanza de Dios. Hermanos, 1 Corintios 4, del 10 al 13. Las dos iglesias, hermano, aquí Pablo lo describe claramente. Dos tipos de iglesias. Tomemos una decisión de cuál queremos ser. Porque, según pienso, miren, son palabras de Pablo. Dos iglesias, hermano. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Perdón, estoy en el verso 9.
como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Un escándalo era la iglesia del Nuevo Testamento. Y Pablo allí. Nosotros, miren, dos iglesias. Nosotros, dice Pablo, somos insensatos por amor a Cristo. Ustedes son imprudentes, contenciosos. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo. Mas vosotros prudentes en Cristo. Eso sucedió hace 2 años. Mucho, esto aplicaba mucho en esos tiempos. Mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. El verso 12. Padecemos persecución y la soportamos. Verso 12 al final. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, hermanos. ¿Quiere parecerse a Cristo? Bueno, hermanos, estos son ejemplos. Porque Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, hermanos. Ese es el camino angosto que lleva la vida, hermanos. Así, va a haber persecución, no importa, ya no los virtió el Señor. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Otra vez Spurgeon, en el sermón Fuego, la necesidad de los tiempos. Si prendemos esta llama, después de haber desafiado toda oposición, nos cansaremos por completo de las meras formalidades de la religión. A mí me cansan las formalidades de la religión. Y al cristiano verdadero también le deben cansar, cuando esas no apuntan a Cristo y a la santidad. Que en este momento aplasta como una pesadilla a la masa del mundo religioso. ¿Crees que si Jesucristo viniera a este mundo, llamaría a las 9/10 partes de nuestra religión moderna el cristianismo que él predicaba? No, hermanos, no. Y ellos se escandalizan con lo que nosotros predicamos. Imagínense, hermanos, se escandalizan cuando nos faltan millas, kilómetros, hermanos, para parecernos a todos esos hombres de Dios. ¿Se parecen lo más mínimo a su propio celo? Muchos que piensan que es toda la fe que el cristianismo requiere para ponerse sus mejores galas el domingo e ir a su lugar de culto con su Biblia o himnario o libro de oraciones y sentarse allí cómoda y decorosamente y luego volver a casa igual. Eso no es el cristianismo. Dice, sigue diciendo Spurgeon un poquito más adelante, son ortodoxos, pero no sienten poder en sus propias almas, producido por estas verdades. Muchos, si llegan a una supuesta fe salvadora, no avanzan. Ellos mismos se salvan y eso parece ser todo lo que les importa. Sus vecinos, eso es lo que ellos creen que se salvan. Mire, escúcheme bien, hermanos. Sus vecinos en el banco de al lado pueden estar condenados, pero ¿qué les importa? En toda la calle en la que viven puede que apenas haya una persona que asista a un lugar de culto. Pero ¿qué es eso de ellos? O sea, ¿qué les importa? Oh, hermanos, es un trabajo repugnante pensar en sus asientos acolchados, sus cánticos, sus himnos, sus coros, sus órganos, sus túnicas y sus bandas. Vosotros necesitáis mucho más ser despertados que estas cosas e incitados al santo ardor por la propagación de la verdad, tal como es en Jesús, hermanos. Uno pensaría que Cristo vino al mundo para administrar sedante a los hijos de los hombres, dicen unos, o preparar a todos los durmientes, pero en lugar de eso vino a enviar fuego a la tierra, hermanos. Y donde está su verdadero evangelio, es un fuego que no descansará ni se aquietará con meros decoros, hermano. ¿Cuánto nos falta, hermano? ¿Cuánto nos falta, hermanos? ¿Cuánto nos falta? Hermanos, Él vino a traer fuego a la tierra y traerá fuego cuando vuelva también. Hay una conexión, hermano, entre fuego y juicio. Dice la Biblia en Isaías que el Señor cuando vuelva juzgará con fuego, hermanos. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Hermano, la Biblia dice que Cristo vendrá en llama de fuego a juzgar a los que lo rechazaron.
Cuando se manifieste, dice Tesalonicenses, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. A los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que no obedecen el Evangelio de Cristo, junto con la bestia, junto con el anticristo, serán condenados en llama de fuego. Hermanos, Cristo cuando vuelva, juzgará y destruirá en aquel día con la espada que sale de su boca, y su furor, arderá aún más de lo que arde hoy, hermanos. Dice Apocalipsis 19, en unas partes del 11 hasta el 16. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos serán como llama de fuego, dice en el 12. En el 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, hermanos. El fuego se encendió. Dios está airado con el impío todos los días. La ira de Dios permanece sobre el que rechaza a Cristo. Pero cuando vuelva, hermanos, esa ira va a ser aún mayor, hermanos. Dice también que quemará esta tierra, hermanos, con su fuego, con el fuego que traerá en su segunda venida. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, hermanos. ¿Entre cuáles está usted? ¿Entre cuáles estamos, hermanos? Entre aquellos que arden de fuego, que quieren servir al Señor, que tienen celo, que el Espíritu Santo está gobernándolos. Y hay algo como decían los profetas, como decía Eliú, como decía Jeremías, hay algo que arde y que no podemos contener. O estará entre aquellos condenados, que no hay fuego, no hay pasión, le da lo mismo si su vecino o el que esté al lado, su familiar, su amigo, se condena, le da lo mismo. Somos tan indolentes, sin afecto natural, hermanos. Dios nos debe perdonar, hermanos, porque todavía somos muy indolentes por las almas. Pero, hermano, hay unos más indolentes que otros. No se conforme. No se conforme. No diga como el católico, todos somos idólatras. El corazón es una fábrica de ídolos, entonces todos somos idólatras. Y no es lo mismo, hermanos. No es lo mismo, hermanos. Hay cosas cristianamente tolerables. Hay cosas cristianamente tolerables. Usted debe predicar el Evangelio. Debe arder en fuego. Estos niños, como yo se lo he dicho, dan ejemplo muchas veces. Y muchos padres callan a sus hijos. Cuidado con eso. Hermanos, estaremos entre aquellos condenados, entre aquella gran masa de paja que será quemada eternamente. No, hermano, yo no quiero estar allí. Hermano, al Señor no lo podemos engañar, y de Dios nadie puede ser burlado, porque seremos probados igualmente por fuego en esta tierra. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, hermanos. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, hermanos. Entonces, hermanos, seremos probados por fuego. Como Job, ¿no? Dice que él fue probado como fuego, hermanos. Y salió purificado, salió perfeccionado, hermanos. Debemos ser purificados con fuego. Debemos ser probados por el fuego. Debemos arder con fuego. Debemos predicar el Evangelio que trajo Cristo, que fuego vino a traer a la tierra. Amén. No temamos, hermano. No es tiempo nunca ha sido tiempo de los cobardes. Pero hoy menos es tiempo de los cobardes. Hoy es tiempo de los valientes, firmes y adelante, huestes de la fe. Cantamos muchas veces, sin temor alguno, hermano, que Jesús nos ve. Él está con nosotros, hermanos. No importa, hermano,
Paz, Él no vino a traer la paz que el mundo da, no vino a traer esa paz a la tierra. Él vino a poner en disensión, hermano, y vamos a seguir en disensión. Va a seguir habiendo conflicto, no es que busquemos el conflicto, pero hermano, la gran mayoría de las veces sucede ese conflicto, porque somos dos reinos diferentes, dos corazones diferentes, dos modos de vida totalmente opuestos, hermanos. Seamos fuego y sigamos trayendo fuego a la tierra. Seamos como nuestro Señor y Maestro, que dijo: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Señor, perdónanos, Padre, porque de verdad, Padre, todavía hay mucho que nos falta, Señor, pero ayúdanos. Mira, Padre, muchas veces nos acobardamos por lo que nos han dicho y menguamos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, por favor. Ayúdanos, por favor, a tener un verdadero fuego en ti, Señor. Que arda el mundo, Señor. Padre, probablemente Cristo venga en este tiempo, Señor. Debemos predicar. Probablemente demore un poco. Igual debemos anunciar el Evangelio. Señor, si tú vienes, gloria a ti. Si aún no vienes, gloria a ti. No importa, Señor, debemos anunciar de Cristo. Padre, vemos muchas señales, muchas cosas que pasan en este mundo, Señor. Padre, hagamos firme nuestro llamado y nuestra elección, Señor. Amén. Te lo pido, Señor, que así sea. Ayúdanos y perdónanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.